Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando hablamos del tema de la santificación, no debemos pasar por alto que, aunque esto nos afecta directamente, tiene como telón de fondo el cumplir con el resumen de la ley. El resumen de la ley no es la ley. El primer mandamiento de la ley no es amarás a Dios sobre todas las cosas, es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el resumen de la ley, los 4 primeros mandamientos, los toma el Señor y los resume en amarás a Dios sobre todas las cosas. Los últimos 6 mandamientos los resume el Señor diciendo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que en este resumen de la ley se ubica también la santificación. Hablamos de la santificación como aquello a lo que nos aboca directamente el resumen de la ley. Amar a Dios me lleva a asumir su carácter tal y como se revela en las Sagradas Escrituras. Y son las Escrituras las que deben condicionar mi forma de pensar, cómo pienso. Esto me condiciona la Escritura. Me advierte la Escritura que debo ser santo como Él es santo, es decir, apartado para cumplir con un propósito específico. Mi conciencia debe ser moldeada en cuanto a todo lo que tiene que ver con Dios. Dios es el creador. Ya sabemos el bla 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 del mundo en el que vivimos, que estamos aquí por casualidad, por azar, venimos del mono, de la mona y de todo lo demás. Pero el mundo puede decir lo que le dé la gana. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios creó el mundo en 6 días y lo hizo perfecto, era bueno en gran manera. Si somos cristianos, debemos defender las posiciones cristianas en contra de toda la parafernalia y de la falsa ciencia que atenta continuamente para derribar a Dios de su trono y quitarle todo lo que es suyo. Lo hace con la creación, luego lo hace con el hombre, diciendo que venimos del mono. Ahora ya, para dar más retorcimiento a todo el sentido de lo que es el hombre, le quita su identidad y ya el hombre no sabe si es hombre o es sombra o es hombro o qué es. Ya no se sabe nada, porque hay guays, hay del Paraguay, de Bombay, hay de todos sitios de los guays. Pero todo el propósito es quitarle a Dios su posición, erradicar todo lo que Dios es, su creación y lo sublime de su creación que fue el hombre. Por otra parte, amar al prójimo me lleva a que la santificación afecte a mi vida y a mi entorno bajo los principios derivados de los 10 mandamientos. Tengo que observar los 10 mandamientos y tengo también que observar los principios que se derivan de esos 10 mandamientos. No es lo que dice, es lo que no dice y quiere decir y cuáles son sus implicaciones. Allí se nos muestra que no debemos ser permisivos con el pecado, pero también a la vez que tenemos que considerar a las otras personas como criaturas de Dios que han sido hechas a su imagen y su semejanza. Por lo tanto, hay una consideración hacia el resto de seres humanos que tiene que estar presente en mi mente, aunque a veces se me ocurra la idea de estrangularlos. Como estos días vemos en la política, pues nos gustaría estrangular a alguien, pero tenemos que hacer y asumir lo que la Escritura nos enseña en cuanto al respeto a los seres humanos. Cuando somos llamados, hay una obra del Dios Trino que se lleva a cabo. El Padre nos llama, el Espíritu Santo nos regenera y el Hijo es entregado a la muerte en nuestro lugar. Es una obra del Dios Trino que tiene como propósito la redención. Y esto también ocurre con la santificación. La santificación, dice un comentarista, hay muchos que se quejan de que no pueden aprovecharse de los medios de gracia, de que los caminos y ordenanzas de Dios no son dulces, son muy pesados, de que sus pecados y tentaciones son demasiado poderosas. Pero no nos sorprendamos de tales quejas, porque esto ocurre si no acudimos al almacén de gracia que el Señor ha dispuesto para nosotros. Si nuestro recurso no está en las Escrituras, cualquier viento nos hace tambalear y entonces, ¡guau!, pobre de mí, que al único que le ocurren las cosas entre los 7.000 millones de habitantes del mundo es a mí. Y entonces uno empieza a hacerse la víctima, a lamentarse, y esto es el fin de todo. Si descuidamos el uso de los medios de gracia,
nos acarreamos grandes problemas porque esos medios de gracia son los que nos dan estabilidad y esperanza en cuanto a las distintas situaciones a las que nos exponemos en este mundo. Es decir, si no comes, primero vas a estar muy débil, no vas a poder cumplir con tus responsabilidades y después te mueres. Ocurre lo mismo con los medios de gracia. No los uses, no los uses. Porque si no los usas, es en realidad la evidencia de que estás muerto. Y eso no lo podemos perder de vista. No lo podemos perder de vista. Hoy vamos a ver 4 puntos referidos a la doctrina de la santificación, donde vamos a seguir profundizando en lo que enseña la Escritura acerca de esta doctrina. Vamos a ver en los 2 primeros puntos los extremos a los que se llega cuando se habla de la doctrina de la santificación y después finalizaremos con algunas aplicaciones. El primer punto es sobre enfatizar la actuación de Dios en la santificación y así excluir la responsabilidad del hombre. Esta enseñanza se conoce con el nombre de quietismo. En este mundo el ser humano tiene la gran habilidad, derivada de lo que Dios le ha dado, de poner todas las cosas por categorías. Y entonces así nos resulta mucho más fácil estudiar todo lo que Dios en la creación nos manifiesta. Por eso hay animales, vegetales y minerales, y todo lo que en la Escritura se nos manifiesta, y por eso estructuramos la Escritura en categorías doctrinales, y después dentro de cada categoría doctrinal entramos a más puntos. Esta enseñanza, como digo, se conoce con el nombre de quietismo. El razonamiento de estas personas es que si Dios santifica al creyente, el creyente debe quedarse quieto y esperar que Dios obre en él, para quitarle los pecados que tiene, sin que él haga nada. Aquí lo que evidenciamos es la total confusión entre la doctrina de la justificación y la santificación, donde en la justificación no tienes que hacer nada, porque Dios, por su Espíritu, te hace nacer, y la doctrina de la santificación, cuando ya has nacido, es como un bebé que hace cuando nace. Llegó Caleb y dijo, papá, quiero nacer. O Caleb nació sin que él decidiera. Cuando viene a la vida, ¿qué es lo que ocurre? Pues esperamos que haya crecimiento. Esperamos que llore porque quiere comer, esperamos que se vaya desarrollando, esperamos que tome la iniciativa, esperamos que adquiera destreza en los juegos y que con todos los juegos entonces su mente empiece a estar siendo formada para irse afrontando a las distintas situaciones de la vida. Pero esto es lo que esperamos también de alguien que ha sido llamado a la salvación. Dios aplica por medio de su Espíritu Santo la justificación y ahora viene la santificación. Pero para quien abraza este pensamiento quietista, la obra de santificación no conlleva ningún esfuerzo. Hay que dejar que Dios actúe en tu lugar, que actúe sobre tus pecados. Y a eso le añaden que caemos en pecado cuando nos resistimos a confiar en Dios. Eso es una falta de fe. Tienes que descansar en Dios. Su texto favorito para esto es Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Así que como ya no vivo yo, que vive Cristo en mí, pues que haga Cristo todo. Este quietismo es peligroso porque en la vida diaria estas personas que asumen esta doctrina actúan fuera de toda lógica y del sentido común, esperando por fe cosas milagrosas e irracionales, asumiendo para ellos promesas que Dios nunca les dio. Un ejemplo. Nos vamos a nuestros amigos católicos, que tienen ejemplos para aburrir. San Isidro Labrador. ¿Vosotros sabéis la historia de San Isidro Labrador? Pues este hombre decía que iba a visitar iglesias. Y los vecinos que estaban por allí decían, este es un vago que en vez de trabajar y ganarse el sustento con el sudor de su frente, quiere ganar el sustento con el sudor del de enfrente. Iba a visitar iglesias y pasar la propina. Así que dijeron, vamos a ver qué hace, vamos a espiarlo. Y para su sorpresa, se encontraron con el hecho de que cuando San Isidro iba a visitar las iglesias, venían los ángeles del cielo y labraban el campo por él.
Vamos, es una pena que no sigan los ángeles por aquí porque nos hubieran ahorrado tractores y maquinaria y todo lo demás. Y estaríamos todo el día tranquilos. Pero eso es lo que descubrieron. Por lo tanto, como para la Iglesia Católica, a la hora de nombrar un santo tiene que hacer un milagro, pues fíjate qué milagro. Tenía ahí todos los días a los ángeles arando. No sabemos si llevaban bueyes o no, pero el caso es que araban. Esto es lo que muchos creyentes hacen. Esto nos parece una barbaridad, pero esto es lo que muchos creyentes hacen. Asumen que el Señor tiene que hacer por ellos lo que ellos en su holgazanería no están dispuestos a hacer, porque son unos holgazanes. ¿Cómo mortificar el pecado? Que lo haga Cristo en mí. ¿Cómo vas a dejar de robar si robas? ¿O cómo vas a dejar de cometer otros pecados? Que el Señor ponga en mí ese deseo por el cual yo voy a cambiar de la noche a la mañana absolutamente todo. Y estoy esperando a ver qué pasa. Aunque es cierto que Dios suple nuestras necesidades, también es cierto que Él nos aporta la inteligencia, por ejemplo. Dios no actúa aparte del esfuerzo y de la inteligencia que nosotros debemos tener para cumplir con nuestro deber. Recordad que estamos hablando de la santificación, es decir, de nuestro compromiso con el reino de Cristo y qué es lo que vamos a hacer para que el reino de Cristo prospere. Porque el reino de Cristo prospera y hay luz en el mundo, gracias a que los creyentes son luz y entonces hacen bastantes cosas para ser luz. Pero ellos argumentan, ¿no dice la Escritura que Dios alimenta a las aves del cielo? Claro, yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo me quedo mirando en el parque a ver si llueven gusanos y se los comen los pájaros y nunca he visto nada igual. No sé si en vuestra tierra hay algo de esto, pero aquí en España desde luego no. Pero ellos dicen que sí, que Dios provee de todo a todos. Lo que encontramos con las aves es que buscan diligentemente y con gran esfuerzo su alimento. Pero esta segunda parte no la tienen en consideración. Solamente tienen en consideración que Dios alimenta a las aves del cielo, pero no el esfuerzo que hacen las aves en comer. El asunto es que Dios actúa siempre en el contexto de la inteligencia y del esfuerzo. En ese contexto Dios actúa, en ese contexto Dios bendice. El salmista en el Salmo 37 nos dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero eso no quiere decir que te puedes sentar tranquilamente porque si dices que eres creyente no vas a tener necesidad de nada. Y eso cada uno en su propia experiencia lo puede ratificar. Pensar que como eres hijo de Dios vas a tener todo resuelto y no vas a tener necesidad ni siquiera de ir a trabajar como San Isidro, es de ser un auténtico necio a lo que se le añade que se está tentando al Señor, tal y como hizo Satanás, manipulando las Escrituras y haciéndole dar a las Escrituras otro sentido distinto al que realmente tenían. Esto es tentar al Señor, lo cual es un pecado extraordinariamente grave. No tentarás al Señor tu Dios. Por otra parte, a lo que esto apunta es a una conducta de pereza e irresponsabilidad. El libro de Proverbios que leíamos en la introducción. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Vuelta en la cama, vuelta. Uy, tengo que madrugar. Uy, me tengo que levantar a la hora de comer. Uy, ya es la hora de la siesta. Claro, ya que estoy aquí. Y así seguimos. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos. Fruto de aquel que no tiene fruto. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Conclusión, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Todos podemos imaginar lo que supone un hombre armado, que esté cuadrado y que venga completamente equipado con todo el equipamiento de guerra delante de nosotros.
y lo primero que se nos ocurre es ponernos a temblar. Pues para el vago, esto es lo que le espera. Así que parece que se dan ciertas indicaciones por donde el quietismo no parece la salida adecuada. Más bien, si uno busca un trabajo, lo que sí debe tener en cuenta es no caer en la ansiedad, sino que además de orar, debe preparar su currículum, supervisar los portales de empleo, inscribirse en las ofertas, ser persistente, porque ese es el medio natural por el que el Señor va a darnos el trabajo. Esto aparte de la preparación académica que se requiere para cumplir con aquello en lo que uno se siente más a gusto o para lo que uno está especialmente capacitado. Todo esto se requiere. En ese contexto Dios bendice. Ocurre igual en el ministerio. Algunos tienen una visión tan espiritualoide del ministerio que solo enfatizan la actuación de Dios y no le dan importancia a la preparación del predicador a la hora de exponer y abrir las Escrituras y exponerlas delante del pueblo de Dios. A eso no le dan importancia porque toman el texto de Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20, donde se nos dice: Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así que muchos que se suben al púlpito dicen que no hace falta que te prepares cuando vas a predicar. El Señor, por medio de su Espíritu, te dará la iluminación para que cuando te subas puedas predicar todo el consejo de Dios. No estudies el texto. Eso es para personas que no tienen el Espíritu. Pero nosotros que sí tenemos el Espíritu, no nos hace falta, de acuerdo al texto que hemos leído. Ahora, si tuvieran un poco de inteligencia, cosa que demuestra que no tienen, pero vamos, si le diera lo mismo por leerse bien el texto en el cual basan sus conjeturas, verían que el texto habla de los cristianos en general, eso para empezar. Y es ante una situación crítica por la que están frente a las autoridades civiles siendo juzgados injustamente por su fe. Ese es el contexto. No se está refiriendo al predicador que tiene que hacer de vago para no prepararse sus sermones y no traer todo el consejo de Dios delante del pueblo de Dios, sino llegar aquí al frente y a ver qué se me ocurre, oraré para que el Espíritu me ilumine y aquí largo lo que se me ocurra. ¿Vosotros os imagináis a un cirujano cardiovascular que piense lo mismo? Que diga: yo no me preparo ni estudio. Los 7, 8 años que se pegan aquí los médicos estudiando, yo no. ¿Para qué? Yo llego delante del paciente, cojo el bisturí, oro y el Espíritu Santo me dirige. Yo prefiero morirme de hambre antes de ponerme delante de un cirujano así. Pero es así lo que muchos pastores hacen, tal cual. Al manipular de esta manera el texto y aplicarlo a los predicadores, nos encontramos a las congregaciones muriéndose de hambre espiritual, muriéndose. Porque su pastor se dedica a esperar que le venga la iluminación precisamente cuando tiene que exponer lo más importante que hay en el culto de adoración, que es: predica la palabra. Pues entonces eso lo dejamos a algo etéreo, a ver si viene lo etéreo e ilumina mi cerebro, que puede que también esté etéreamente formado. Así andamos. Lo cual es un auténtico disparate. El mismo disparate que si te sientas a la mesa esperando milagrosamente que se llenen los platos. ¿Sabéis que esa es una técnica de los comunistas? Los comunistas no creen en Dios, claro. ¿Cómo van a creer en Dios teniendo tu bolsillo? Es evidente. Así que sentaban a los que no eran comunistas a una mesa. ¿Vosotros creéis en Dios? Sí. Pues que Dios os dé de comer. Ya está. Pues esto es lo que muchos esperan que ocurra cuando se tiene que preparar la palabra de Dios para dar el alimento al pueblo de Dios. Por eso la Escritura dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y esto es lo que ocurre en muchas iglesias de hoy,
porque los pastores entienden que ser espiritual es dejar que el espíritu se mueva libremente. Lo único es que no es el Espíritu Santo el que se mueve, sino es su cabeza descerebrada la que se está moviendo para no se sabe qué. Pero desde luego esto no es lo que la Escritura nos enseña. En la práctica lo que hacen es el colmo de la insensatez y del absurdo, provocando que esas almas vayan directamente al infierno. Eso es lo que hacen. Pero esto es lo que ocurre en la mayor parte de las iglesias. Asumen que el entretenimiento es todo lo que necesitan. Como, imagínate, tus hijos tienen hambre, papá pan, tú le pones los platos y le cuentas 4 chistes. Los niños seguirán diciendo papá pan y le cuentas 6 chistes. ¿Y con eso se alimentan los niños o van a acabar muriéndose? Porque eso es lo que ocurre en la iglesia que se llama cristiana. Solo entretenimiento, no hay palabra. No hay palabra. El alimento de la palabra no lo tienen. Solo entretenimiento. Por lo tanto, están muertos de hambre y camino del infierno. En segundo lugar, el otro extremo es haz todo por ti mismo y sin ayuda. Este es el extremo que recibe el nombre de pietista. Están los quietistas y los pietistas. Suelen caer en un moralismo farisaico y legalista. Quieren hacer muchas obras, pero sin la motivación correcta ni con el propósito de servir desde una posición discreta. Esto es importante. El que sirve lo tiene que hacer desde una posición discreta. Evidentemente el que predica no puede ser muy discreto metiéndose debajo del púlpito, porque si no nadie lo ve y se aburren. Nos referimos al servicio en general. Tiene que ser, de hecho desde una posición discreta. Pero sea lo que sea, este tipo de personas actúan como los fariseos que se ponían en las esquinas de las calles para ser vistos por todos. Fijaos, ¿cuántas cosas estoy haciendo? Y lo que están provocando con esto es poniéndose de ejemplo para que todos vean lo que hacen, todo lo que hacen. Quieren dar a conocer que a su propia vista son consecuentes con la fe, pero en realidad se engañan porque lo que ellos creen que están haciendo bien resulta que es todo lo contrario que se debe hacer. Porque le falta la base bíblica para cumplir lo que supuestamente quieren cumplir. Se deberían callar porque no son ejemplos de nada, pero se ponen como ejemplo para todos, dando consejos y mostrando con su propio ejemplo lo que los demás deben hacer. Pues ahí entramos en otro problema grave. Si lo aplicamos al ministerio, muchos predicadores piensan que la eficacia de la predicación se encuentra en el uso disciplinado de las reglas de hermenéutica y homilética. Aplica las reglas y la gente se convierte. Pero esto tampoco es así. La gente se convierte si el Espíritu Santo, tomando la palabra predicada, quiere o no quiere. No depende del que predica, depende del Espíritu que toma la palabra. Así que entre estas dos corrientes pasamos a nuestro tercer punto, que es el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio entre estas dos corrientes? Una que dice que Dios haga todo por mí y la otra yo voy a hacer todo porque yo lo valgo. Pues el equilibrio de estas dos corrientes es el texto que leíamos en la introducción. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este texto encontramos a los dos agentes implicados en la santificación trabajando conjuntamente. Y el apóstol habla en el contexto de las distintas situaciones que ha tenido que afrontar en su vida. Así que vamos a hacer un análisis morfológico de la oración. Bueno, en mi época sabíamos lo que era un análisis morfológico. En esta época creo que no, pero lo voy a explicar. Sobre todo para los jóvenes que queden instruidos y sepan qué es un análisis morfológico de la oración, dado que... ¿Quién es el sujeto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién está hablando? Está hablando Pablo. Yo. El sujeto que no aparece, pero que está,
por el contexto, es yo. ¿Y cuál es el complemento directo de la oración? Todo lo puedo en Cristo. Ese es el complemento directo. Fijaos que Pablo no dice que ha decidido abandonarse para que Cristo hiciera todo por él. No, no dice esto. No es quietista. ¿Sobre quién recae la acción? Realmente recae sobre Cristo. La oración dice de forma afirmativa, yo, Pablo, estoy actuando correctamente porque Cristo está conmigo, porque Cristo me fortalece, Cristo me da la fuerza, es el que me orienta, es el que me guía. En base a esta premisa, que Cristo está conmigo, puedo dominar mis pasiones, puedo dominar mi mal genio, puedo dominar mi pereza, puedo dominar mi orgullo, puedo dominar mi desidia, puedo dominar mi pérdida de tiempo, porque Cristo está conmigo. No lo puedo hacer yo solo, necesito los recursos de las Escrituras, que Dios, por medio de su Espíritu, me aplica. De esta manera puedo ser útil y aportar un gran beneficio tanto para mí mismo como para la generación donde Dios me ha puesto. Porque no podemos olvidar, según la tabla de la ley, que tengo que amar al prójimo como a mí mismo, entonces no trabajo solamente para mí, para perder el tiempo, para hacer el vago, para ser ocioso. No. Es cómo voy a aprovechar yo el tiempo para formarme, para equiparme, para capacitarme, y luego cuál es el beneficio que los demás van a obtener del trabajo que yo realizo. O nadie, o todo lo que tú recibes de trabajos de otros, los demás te lo tienen que dar a ti y tú no estás dispuesto a dar nada a nadie. Porque en la sociedad, para que funcione, todos tenemos que aportar. Y luego todos recibimos, pero todos aportamos. Pablo dice en Colosenses 1:28, en Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Así que aquí vemos cómo Pablo cumple con su función, pero está manifestando de quién depende para cumplir con su función. Pablo está hablando de su ministerio. Y resulta que en su ministerio nos dice que tiene que amonestar a todo hombre. Anda. Descubrimiento total. Resulta que, siguiendo el ejemplo de Pablo y aplicándolo a la iglesia, resulta que los pastores amonestan. Mi madre. Descubrimiento de hoy. Los pastores amonestan. Vaya descubrimiento. Me acabo de enterar. Así que si el pastor me amonesta, no debo sacar la mano y cortarle el cuello. No, debo esperar a ver cómo recibo la amonestación. Enseña sabiduría a todo hombre, nos dice también. Le instruye en la palabra, con el fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, con el fin de edificarles, con el fin de corregirles, con el fin de exhortarles, con el fin de guiarles. Esto es como los niños. Si siempre les das caramelos y chuches, te querrán mucho, pero les va a doler el estómago y serán unos desobedientes, ingratos y orgullosos el resto de su vida. Vaya logro. Así que no le puedes dar siempre gominolas y dulces. Tienes que darle también otras cosas. En el original, esta actividad de supervisión pastoral y predicación significa un trabajo arduo, agotador, severo. Y esto es así porque el oficio de pastor conlleva estas dos áreas, la de predicar y la de supervisar. Y en estas dos áreas se mueve el oficio pastoral. Esto es lo que el apóstol Pablo, como buen pastor también de las iglesias donde va creando, es lo que nos va enseñando a los pastores que venimos detrás. Es algo que a muchos llamados creyentes no les gusta. Preferirían tener un predicador. Fíjate si tuviéramos un predicador que nos hablase siempre de asuntos motivacionales, de cómo elevar nuestra autoestima, de cómo estar más felices y contentos. O como decía la madre de Ligia, he ido a una iglesia y he salido cansada de tanto bailar. ¡Wow! ¡Qué alegría! Bueno, ya sabemos que Satanás no para y ahora nos va a martillear. Pero ¿ese es el propósito del pastor? ¿Ese es el propósito?
El papel del pastor es supervisar y enseñar con toda paciencia y doctrina. Y esto es exactamente a lo que Dios le ha llamado y por lo cual le va a pedir cuentas, así que más vale que tome nota. En el caso de Pablo, para cumplir con este propósito, dice, para lo cual lucho, que en el original significa, para lo cual agonizo. Me es de una pesadez extraordinaria. Fijaos que Pablo no dice, yo me inhibo y sin que yo tenga que trabajar, ya hará Dios su obra en los demás. No está diciendo esto. No dice, Cristo hace el trabajo por mí. No. Realmente está diciendo lo contrario. Pablo trabaja con gran esfuerzo de su parte para lograr lo que le ha sido encomendado. Trabaja con gran esfuerzo de su parte para lograr lo que le ha sido encomendado. Pero fijaos en el final del texto. Y él dice, para lo cual también trabajo luchando, pero según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí tenemos la participación de los dos agentes de la santificación. Evidentemente, yo tengo que hacer todo lo que está bajo mi responsabilidad, pero no puedo perder ni un instante de vista la perspectiva de que dependo del Espíritu de Dios para hacer todo lo que tenga que hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Esto abarca absolutamente toda nuestra vida, todas las actividades de nuestra vida. En la santificación, nosotros colaboramos en la obra que inicialmente hizo el Espíritu Santo al implantarnos la vida, nos justificó y nos santificó. Y ahora tenemos que seguir por el camino de santidad. La santificación implica siempre un alto grado de participación por nuestra parte, pero es una participación que siempre debe realizarse en dependencia del Espíritu Santo. Trabajamos con el poder que el Espíritu Santo nos da, porque su acción está detrás de todo lo que realizamos. Y así, Él hace su trabajo y nosotros cumplimos también con el nuestro. Dejamos que las Escrituras nos enseñen, nos empapen, nos ilustren, nos instruyan. Estudiando cada vez más las Escrituras, estamos más capacitados para conocer el mundo en el que vivimos y cuáles son las graves deficiencias que tenemos, y por lo tanto, con el conocimiento que nos da la Escritura, por medio del Espíritu de Dios, entonces pasamos a la acción. En el libro de los Salmos, el capítulo 127, se nos hace este recordatorio. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Lo que no podemos decir es que Jehová edifique la casa. No. Que Jehová vigile la ciudad, porque todo está en sus manos. Así que si quiere que nos muramos, Él sabrá. No. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, en dependencia del Espíritu de Dios. Pero la responsabilidad es tuya. No dejes de orar para que el Espíritu te guíe, te lleve a toda verdad, te dé la motivación correcta, puedas hacer las cosas coherentemente delante de Dios y delante de los hombres. En el proceso de santificación hay ciertas cosas que solo el Espíritu Santo puede hacer. Y lo que hace es aportarnos todos los recursos que necesitamos para saber cuál es nuestro deber y cómo debemos obedecer a Dios. Nos da todos los recursos. Pero Él, el Espíritu Santo, no obedece por nosotros. No. Eso es nuestro papel, no es el suyo. El suyo es equiparnos. Nos da los recursos, nos da la Escritura, nos da una inteligencia para que profundicemos, nos da memoria para que también atemos y anclemos a nuestra conciencia textos que nos van a resultar sumamente interesantes en la batalla. Pero luego la acción es nuestra. El Espíritu de Dios ni Cristo lo va a hacer por nosotros. La acción es nuestra. Así que cuando los quietistas usan el texto de «con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí», este texto se encuentra en el contexto de la justificación, no de la santificación. Así que si uno no está ducho en las doctrinas,
pues no entiendes la Biblia, porque no tienes ni idea de cómo tiene que ser estructurada la doctrina para que sepas cuándo es así o cuándo no es así. ¿Cómo habla Santiago de las obras y de la importancia de las obras? Y Pablo habla de la fe y que por la fe. Y entonces parece contradictorios. No son contradictorios. Pablo habla de la justificación, Santiago habla de la santificación. Son dos cosas distintas. Pero cuando uno no estudia, pues no sabe qué es lo primero y qué es lo segundo. Y qué encaja dentro de qué y cómo está estructurada toda la doctrina para que nos sea asimilable y entonces entendamos realmente el alcance de todo lo que Dios en su palabra nos ha dejado. Ya no vivo yo. ¿A aquello se está refiriendo Pablo? Al viejo yo no regenerado que ha sido crucificado con Cristo. En cambio ahora Cristo vive en mí. ¿Quiere decir esto que Cristo anuló los deberes de Pablo y le evitó que trabajase porque Cristo vivía en él? Pues no, porque el resto de las cartas del apóstol Pablo en todas trabaja durísimamente. Así que no querrá decir lo que muchos quieren que diga, para su beneficio personal. Por esta razón en la Escritura, vez tras vez, se dan una serie de mandatos hacia el creyente como agente activo de este proceso de santificación. Colosenses 3:5. Haced morir lo terrenal en vosotros. Este es un mandato directo en lo que nosotros participamos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Lo mismo hay algo que hacer para mortificar nuestro pecado. Pablo lo está describiendo, por lo tanto esto es una acción que entra dentro del contexto de la santificación. ¿Quién tiene aquí la responsabilidad de hacer esto? ¿El creyente o el Espíritu? Evidentemente el creyente. Es mi responsabilidad. 1 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todos los cristianos tienen una lucha contra los apetitos de la carne, contra el mucho hablar, contra el mucho dormir, contra el ocio sin control. Por eso nos exhorta la Escritura. Por eso nos exhorta. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadid a vuestra fe, que es lo que Cristo ha hecho en la justificación, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Si no conozco, no sé lo que tengo que hacer. Al conocimiento, dominio propio. Dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Si tienes falta de paciencia, pídesela al Señor y te vas a enterar. Yo creo que deberías adquirir la paciencia por ti mismo, porque como se la pidas, la que te espera. La carta a los Reyes Magos no sería suficiente para todo lo que te va a caer. Paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Si tienes todo esto, no vas a estar, no sé qué quiere Dios de mí, que es lo que dice Pedro. No estarás ocioso y sin fruto. Es que anda que no tienes que trabajar. Hay muchas cosas que debemos hacer en dependencia del Espíritu Santo. Nos nutrimos por medio de la palabra predicada. Y al ser instruidos por la palabra, es la espada que toma el Espíritu para aplicar esa palabra a nuestro corazón y a nuestra conciencia. Si al exponerte a la palabra tu conducta no cambia, porque tú eres así, pues a lo mejor eres así en el infierno también. Porque la palabra siempre cambia. La palabra siempre cambia. Quizá no estés bajo los criterios que marcan la vida de piedad de un creyente. Porque el Espíritu Santo, cuando aplica la palabra, siempre conlleva cambios en la forma de pensar, en la forma de amar y en la forma de actuar. Siempre. Si esos cambios faltan, es que el Espíritu Santo no está obrando. Y si no obra el Espíritu, es que no hay vida. Y si no hay vida,
es que estás muerto en tus delitos y pecados. Esa es la fotografía. En cuarto lugar, vamos a ver nuestra ocupación. ¿En qué debemos estar ocupados? Es la obra de Dios en nosotros y lo que ha hecho Dios por nosotros lo que debe motivarnos para actuar de acuerdo a nuestro deber. Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos da todos los recursos. Es el que produce todo lo que vamos a necesitar para la batalla y para hacer y cumplir nuestro deber. Es precisamente el ocuparnos en nuestra salvación lo que prueba que Dios está activamente involucrado en nuestra santificación y en nuestra salvación. Atención. Es precisamente el ocuparnos en nuestra salvación lo que prueba que Dios está activamente involucrado en nuestra santificación y en nuestra salvación. Cuando el creyente está ocupado en crecer en santidad, y para eso necesito conocimiento, en seguir siendo edificado en la fe, por eso leíamos esta mañana el sermón de Spurgeon, día 5 de enero del año 1800 no sé cuál, creced en la fe, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Ese es nuestro objetivo para este año también, y para el que viene y para el siguiente. Cuando el creyente está ocupado en crecer en santidad, en seguir siendo edificado en la fe, en aplicar ese conocimiento a su vida con una motivación correcta, esa es una prueba de que Dios está obrando en el creyente. Esa es una prueba. La prueba no es que caigo en pecado, la prueba es cómo Dios me levanta de esa caída, cómo me sigue dando de su espíritu, cómo me da el don del arrepentimiento, cómo puedo suplicar su perdón delante de su trono, cómo puedo sentirme perdonado y cómo puedo seguir trabajando en las distintas actividades donde Él me ha puesto. Pero si alguien dice ser cristiano y no está haciendo absolutamente nada por crecer en santidad, si no está mortificando sus deseos, si no está luchando contra el pecado que mora en él, si no añade a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto fraternal y al afecto fraternal amor, si no sigue la secuencia, esa persona tiene que cuestionarse si realmente es salva. Se lo tiene que cuestionar. Y aquí no queremos meter miedo a nadie. Lo que no queremos es que, por lo menos los que estamos aquí, ninguno se vaya al infierno. Porque estaba despistado ese día. Es que esta es la secuencia. Y esto es lo que se espera. Esto es lo que se espera. Esto es lo que Dios espera como signos distintivos de sus hijos. Pablo dice, aquel en quien Dios está obrando se ocupa en su salvación con temor y temblor. No porque la vaya a perder. Tiene muy en cuenta si lo que piensa y lo que hace está bajo la norma de la Escritura. Y además se preocupa por tener la motivación correcta cuando hace las cosas que hace. Se preocupa. Si una persona no está ocupada en su santificación ni en su salvación, bueno, yo como voy a la iglesia todos los domingos soy salvo. Todos lo pueden ver, que estoy allí clavado. El resto de la semana es otra historia. Pero el domingo, si una persona no está ocupada en su santificación ni en su salvación, es una prueba de que Dios no está obrando en él. No está obrando. No tiene apetito por la palabra. No. Solamente acude a Dios para ver qué es lo que Dios le va a dar porque tiene tal problema o tal otro. Y entonces va como Santa Bárbara cuando truena, que se acuerda de Santa Bárbara. Pero si no truena, aquí no pasa nada. Dios activa la personalidad de cada uno de los que llama para producir los dones y las capacidades que el Espíritu Santo ha implantado en la regeneración. Está buscando más de la palabra de Dios, quiere crecer más en la palabra de Dios, quiere santificarse más, quiere profundizar más, quiere llegar a los detalles. Así que todos aquellos que se quedan esperando, o donde claramente se ve que no hay crecimiento, lo que están confirmando es que su llamamiento no existe.
Esta es la triste realidad. Porque todo bebé que viene a este mundo crece. Si no crece, es que está muerto. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La frase sacrificio vivo implica la idea de un sacrificio perpetuo, permanente, que no debe descuidarse ni revocarse durante toda nuestra estancia en este mundo. ¿Y qué argumento presenta Pablo como motivación para estar en esta disposición de esta permanente atención que debemos tener? Fijaos que Pablo pidió una respuesta no basada en la obligación, sino en la gratitud. En la gratitud. Nuestra obediencia debe ser una respuesta que brota de un corazón agradecido a Dios por todo lo que Dios nos da. No es la obediencia por obligación. Yo me someto a mi padre porque es mi padre, punto. Pero aquí va más allá. Es una respuesta de obediencia motivada por la gratitud. Aquí Pablo dice que actuemos de forma racional, de forma lógica. Nada de misticismos, espiritualismos y todos estos ismos que suelen darse en el contexto de las religiones. No. Actúa de forma lógica. Dios escudriña los corazones. Dios mira nuestras motivaciones. Para ser aceptables a Dios, nuestra motivación debe de brotar de un amor sincero por Él y del deseo de servirle y honrarle con un afecto y con una disposición de gratitud. La obediencia a Dios hecha por un corazón legalista, es decir, por el temor a las consecuencias, que aunque debemos tenerlo en cuenta, no es lo único que debemos tener en cuenta, sino lo que debe motivarnos es la gratitud a todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Como conclusión, tenemos que decir que una conducta orientada a las obras, es decir, yo voy a hacer esto porque así el Señor me bendice. Una conducta orientada a las obras es básicamente egoísta, porque yo hago esto porque así el Señor me bendice, o no lo hago porque si no el Señor me castiga, pero ahí lo que estoy alimentando es mi egoísmo. Va en función de lo que podemos ganar o perder de Dios, pero no va en relación a una respuesta agradecida a todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, ¿no? Va en función de ¿qué me das? ¿Qué te doy? Así yo te doy y así me evito que me des esto otro. Repito, esto lo tenemos que tener en cuenta, pero no es la motivación que debe movernos a la obediencia. Debo preguntarme, para guiar mi corazón correctamente con la motivación adecuada, ¿cuánto ha sido hecho por mí desde la perspectiva divina? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por mí desde su perspectiva? Mis pecados han sido perdonados, pero es que han sido perdonados porque el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a este mundo y murió como un malhechor para limpiar con su muerte mi vida. Tengo que reflexionar en cuáles son los aspectos de la redención. Además, he sido adoptado como hijo de Dios, es decir, he sido hecho miembro de la familia real. Y además, tengo una herencia eterna en los cielos. Y con todo lo que, desde la perspectiva divina, lo que Dios ha hecho, que lo ha hecho, son datos evidentes que lo ha hecho, que envió a su Hijo, su amado Hijo, la sustancia de sí mismo, lo hizo encarnarse y venir a este mundo, humillarse delante de la generación en la que le tocó vivir y acabar clavado en una cruz para perdonar mis pecados, con todo lo que en la redención ha sido hecho por mí, ¿qué es lo que debe motivar mi obediencia? Si no es la gratitud.
La gratitud. La gratitud. Otro dio su vida por mí. Otro dio su vida por mí, Cristo. Por eso termina el apóstol Pedro diciendo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, porque vamos a estar en lucha hasta que nos vayamos, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que tenemos aquí este final para alentar nuestro corazón y saber cómo el Espíritu de Dios sigue trabajando en medio de su Iglesia, en medio de cada uno de sus hijos, dándonos los recursos para cumplir con todo aquello que se espera de nosotros en nuestro camino de santidad. Vamos a terminar en oración.